Bueno, ¿alguna pregunta de la práctica 4? Matías. Ah, dale, ¿cuál? Bien. Al principio el de probar que es el 14, ok. Pero, eso estás hablando de del TP integrador, ok. Ojo que hay... eh, todavía algunos estudiantes tienen que entregar el recuperatorio, que es entregar algunos ejercicios desarrollados. Entonces, justo el 14 es uno de los que tienen que entregar. Así que no quiero hacerlo ahora, pero después o escribime por mail o la semana que viene mando algo. Recuerden, sí, que doy algunos indicios. Recuerden que en alguna clase me lo habían preguntado, el 9 que era probada, eh, que esto es un producto interno, ¿sí? Que si bien, bueno, no es lo que pedía el ejercicio del TP integrador, este ejercicio 9 puede ayudar a empezar a entender por dónde va el ejercicio ese, ¿sí? Y bueno, y después pide la mínima distancia, ¿sí? Cuando nos piden la mínima distancia, ¿con qué lo tenemos que emparentar? Dado que estamos en la práctica de espacios euclídeos. Ah, bien, buenísimo, perfecto. Entonces tenés bueno, que a partir de este producto interno, calcular la proyección ortogonal. Ok, bueno, después mandame un mail, Matías, y lo vemos. ¿Sí? Y te doy alguna ayuda más. Dale, y si no, la semana que viene mando algo. ¿A alguien más le costó ese ejercicio? Dale, dale, genial, Matías. Cualquier cosa me preguntas. Creo que es importante acá tener en cuenta como que digo, la fórmula, hay una fórmula para proyección ortogonal, ¿sí? Una vez que uno tiene una base ortogonal, pero también hay, digamos, no una fórmula, pero un método para hallar bases ortogonales, que es el método de Gram-Schmidt, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, podríamos resumir un poco algunas cosas de la práctica, ¿no? De que de hecho igual vamos a trabajar un poco con esas cuentas en el espacio de funciones, donde también todo es un poco más raro que en RN, o más abstracto, raro, porque por ahí no estamos acostumbrados o acostumbradas a hacerlo, ¿sí? Dale, genial, Nazarena. Eh, entonces, pero bueno, siempre en cualquier espacio, ¿no?, de dimensión finita, ¿no? Si yo tengo S,
y quiero proyectar sobre S. ¿Sí? Siempre voy a poder hacer esto, ¿no? Pongamos que, bueno, que la dimensión de S es finita. Entonces puedo calcular una base ortogonal de S con Gram-Schmidt. ¿Sí? Digamos, llamémosla B igual a B1, BK. Y después yo sé que la proyección ortogonal de B sobre S, simplemente una vez que tengo la base ortogonal, eso es muy importante, va a ser la suma desde I igual 1 hasta acá de B por BI contra B. ¿Sí? Entonces, ahora esto vale en cualquier espacio euclídeo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, cuando hagamos Gram-Schmidt, el producto interno va a ser importante porque las cuentas de Gram-Schmidt no tienen que ver con el producto interno. Entonces eso puede ser, bueno, a veces puede ser calcular la traza, ¿sí? A veces puede ser calcular una integral, a veces puede ser el producto escalar, o bueno, depende del espacio y del espacio, digamos, del espacio euclídeo, o sea que depende del espacio vectorial y del producto interno que elegimos, ¿sí? Van a cambiar las cuentas de Gram-Schmidt y van a cambiar, perdón, acá es BI, van a cambiar las cuentas de esta fórmula de la proyección ortogonal, pero el algoritmo es siempre el mismo, ¿sí? Entonces, eso está bueno para pensarlo porque es, bueno, una de las eh, potencialidades de esta materia. Así que un problema en un montón de distintos espacios, ¿sí? Que tienen distintas características y, bueno, distinta pinta. Si lo pensamos en abstracto, se resuelve de la misma manera, ¿sí? Y entonces, también, ahí como decía Matías, la proyección ortogonal de B sobre S es el vector de S más cercano a B, ¿sí? O sea que también sería la mejor aproximación. ¿Ah? Ahora, bueno, entiendo. Mateo, Sí, ahí en la fórmula de la proyección, ¿no faltaría dividir por la norma de BI o por el eh, producto contra el mismo? sí, Lucho, gracias. Totalmente. Lo que puse sería la fórmula con una base ortonormal. Acá como simplemente ortogonal, tengo que dividir por la norma al cuadrado. Sí, sí. Gracias, Lucho. Totalmente. Ahí estamos, ahí está bien, ahora sí está bien la fórmula. Como tengo una base ortogonal, necesito dividir por la norma también. Si la base sería ortonormal, ahí sí era lo que yo había puesto antes, que no haría falta. Gracias, Lucho. Bien, entonces esta serie de pasos la voy a poder hacer siempre, ¿sí? Con matrices, bueno, tengo que pensar bien cómo es el producto interno, hacer alguna cosa más, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es que al final son los mismos pasos, ¿sí? Esto no quiere decir que no les vaya a causar dificultad, pero que nada, que una vez que lo hagan puedan superar esa dificultad y que se queden con esta idea de que es siempre lo mismo, ¿no? Eso me parece importante. Pero bueno, nada, después, Matías, seguro que a alguien más le causó alguna dificultad ese ejercicio, me pueden escribir y vemos las dudas particulares, ¿sí? Eh, Y si hay muchas dudas, después lo puedo hacer también y se los mando.
Nazarena, ¿vos cuál querías preguntar del TP del integrador? No, sí, para que abro el archivo para que se vea. Ahí vemos. Acá está. ¿No? El primero, que decía ahora, sea ese, y tenía ahí un subespacio, un plano, de hecho, dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos es una base de R3 y al mismo tiempo contiene una base de S? ¿Sí? O sea, si contiene una base de S, dos de estos vectores deberían ser de S, ¿no? Entonces, yo esto lo pensaría tratando de descartar, ¿no? Primero, porque, de, de nuevo, si contiene una base de S, dos de estos tres vectores, sabiendo que S es un plano y tiene dimensión 2, deberían pertenecer a S. Por ejemplo, el 101 pertenece a S, el 012 también pertenece a S. Bueno, este podría ser, tendríamos que ver si después esto es una base. Después acá, 1 más 2 menos 3, este pertenece a S. El 1 menos 2 más 1 también pertenece a S. Y habría que ver si este es LI. ¿Sí? Acá ninguno de los tres pertenece a S, entonces esto ya no contiene una base de S. ¿Sí? O sea que este lo descartamos. Y esto ni siquiera es una base, si son recontra LD. ¿Sí? La pregunta, tal vez confunde la pregunta porque es como conjunto, ¿no? Como conjunto quiero tener una base de S y una base de R3. Entonces por eso me estoy fijando, sí. Bueno, si hay una base de S, efectivamente. Ahora bien, de estos dos habría que ver eh, cuál uno debería ser LI y el otro no. ¿Sí? Ahí habría que, bueno, que hacer la cuenta. No sé si. A ver. Bueno, este es LD, ¿no? El primero es LD, porque si hacemos 2 por el primero, menos el segundo, me da el 2 menos 1, 0. Entonces esta era la respuesta correcta. ¿Sí? Lo escribo acá para que se entienda, mejor la consigna. Tengo tres vectores, ¿no? Estos dos primeros son una base de S. Y estos tres son una base de R3. Entonces en estos tres vectores tengo tanto una base de S como una base de todo R3. ¿Sí? Está bien, Nazarena, no sé cuál habías puesto, pero Profe, yo no logro ver cómo es que esos dos son base de S. Lucho, yo lo que hice fue fijarme que estén en S y bueno, después a ojo son claramente LI, ¿no? Fíjate, digamos, acá yo sumo 1 más 2 menos 3 me da 0, cumple la ecuación.
1 menos 2 es menos 1, más 1 me da 0. También cumple la ecuación, o sea que estos dos están adentro de S y además son linealmente independientes, porque bueno, son 2 y no son múltiplos. ¿Tá? Pero bueno, este es un plano, o sea que la dimensión de S es 2. ¿Sí? Bueno, y ahí tengo dos vectores LI, entonces, listo, eso. Estos dos tienen que ser una Ah, sola. perfecto. ¿Está bien, Lucho? Sí, yo, claro, había sacado los generadores de ahí del subespacio y tomé como que eran los vectores y como nada más los vi en uno, dije, ah, bueno, es por acá. Pero está bien. Perfecto. Claro, sí, por ahí si iban a los generadores, también tenía eso el ejercicio, creo que bueno, que un poco también tener en cuenta que bases hay infinitas, ¿no? De un mismo subespacio hay infinitas bases distintas, y si a veces uno va a buscar los generadores y por ahí le dan otros vectores y bueno, y ahí se queda y no puede hacer nada más, eh, la idea bueno, es saber que hay muchas posibles bases. Bien, bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta más del TP? No, no, no. A mí no. Bueno, bueno, cualquier cosa después me escriben también, está todo bien. Eh, Está bueno, me parece siempre el examen para después reflexionar, porque bueno, son ejercicios que uno por ahí piensa con más intensidad a veces que la práctica. Y bueno, y de la práctica 4, ¿alguna duda? ¿Estuvieron haciendo? ¿Estuvieron con otras cosas? Bueno, incluido TP Yo integrado. estuve más con. Yo como había estado más con el TP integrador, me colé un poco con la guía. Bien. Bueno, eh, nada, entiendo que por ahí, eh, con esto de que no hay final ahora en diciembre y en febrero y tienen otros finales, por ahí la guía 4 no hayan resuelto tanto, pero no se duerman en febrero, ¿sí? De todo lo que por ahí no llegaron a hacer ahora en este último tramo, traten de hacerlo en febrero, ¿sí? Recuerden que me pueden escribir también con dudas en febrero y que vamos a poner clases de consulta también, ¿sí? Eh, Algún día por Zoom, pero bueno, eso no se dejen estar. Me parece entendible ahora, teniendo otros finales ya la semana que viene, que no estén tan bueno, a tiro con esta práctica, pero no se duerman para el final, porque además es un tema bastante importante. ¿Sí? Así que bueno, para cerrar hoy, quería que piensen en el ejercicio 32, ¿sí? Después lo vamos a hacer y después vamos a volver al GeoGebra a pensar el ejercicio 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el que habíamos graficado la función escalonada y todas las que fueron tirando? Y bueno, y ahora vamos a resolverlo usando todo lo que sabemos de espacios euclidios y ver cómo nos van quedando las soluciones, ¿sí? Lucho, sí, se ve que que no tengo la mejor conexión hoy. eh, Igual se entiende, ¿eh? Pero a veces por ahí no te sigo porque se me corta. Dale, ahora veo si cuando volvemos sigue mal la conexión, me voy para allá más cerca del módem a ver si mejora un poco. Ok. Bueno, pudieron igual. Aprovecho a hacerte Sí.
Dale, Lucho. Una pregunta bastante breve en realidad, que es como siguiendo el desarrollo del ejercicio 30 que estaba en la clase en la última clase, Sí, que para el final, para la última parte, la última integral, digamos, que era coseno de mx por seno de nx, al ser multiplicación de una función par y otra impar, tomábamos que la que resultaba era impar y que por eso se anulaban las áreas, eh, o sea, de menos pi a 0, con la de 0 a pi se anulaban porque la función era impar. sí. Ahora, eso porque es una multiplicación de una función par y un impar. Si yo tengo un conjunto de funciones, lo que me va a marcar si la función es par o impar sería la más englobadora, digamos, ¿no? Lucho, conjunto de funciones, vos te referís a muchas funciones multiplicadas. Sí, o no sé, por ejemplo, el coseno o sea, que el seno esté adentro del argumento del coseno, o algo así, no sé, una exponencial. Ah, no, habría que pensarlo, Lucho. Habría que pensarlo en cada caso particular eh, porque te puede cambiar todo. Por ejemplo, no sé, si yo te pongo ya seno de x cuadrado y deja de ser impar, porque ya la compuse con una par y te cambia todo. Ah, claro, sí, depende más del caso. Sí, sí, no, ahí no se puede englobar tanto. Eh, en este caso, igual, o sea, la que nos interesan en este problema son estas dos. Después es cierto que vamos a multiplicar por otras funciones, pero, pero habría que pensarlo en cada caso, ¿sí? Las escalonadas podrían ser pares o impares, ahí es más o menos fácil de comprobar si uno tiene, pero habría que ver, ¿sí? Dale, joya, gracias. De nada. Bueno, ¿te parece entonces vamos a pensar el 32? Al final, en el último anexo, ahí está casi resuelto, así que si están muy trabados pueden mirar algo ahí para ayudarse. Eh, Igualmente después lo vamos a resolver. Eh, Así que bueno, ¿alguna pregunta? Si no, ¿les parece que volvamos en una hora? ¿40 minutos tal vez? No, dale, hagamos una hora. ¿Qué ejercicio era, profe? El 32. El 32. Sí. Recuerden que en el anexo está uno casi igual resuelto. Si están muy trabados o trabadas, miren un poco ahí para ayudarse. ¿Cómo les fue, che, con el ejercicio? ¿Pudieron encararlo? ¿Pudieron avanzar? ¿Me escuchan bien ahí?
Bien, bueno, ¿pudieron avanzar con el ejercicio? Vamos a ver un poco de qué se trataba. Bueno, teníamos, ¿sí? Acá 7 funciones. Perdón, 4 funciones. ¿Sí? Ah, esto está mal acá. Y una función f de x, sí, que bueno, justamente es una función escalonada, ¿no? Sí, fíjense cómo estamos volviendo al problema, ¿sí? que teníamos al principio, una función escalonada, pensando en una señal digital, y bueno, algunos cosenos y senos, ¿sí? Pensando en una señal, onda analógica, ¿sí? Como serían los primeros términos de Fourier. Y dice, bueno, probá que esta es una base ortonormal de S. ¿Habría que hacer alguna cuenta acá o ya hicimos estas cuentas en otro ejercicio? Sí, las hicimos en el 30, ¿no? Claro, ya está, digamos, no Son sé. unas cosas distintas, pero sí. Sí, más que nada el ítem está para recordar eso, ¿sí? Y en general, cuando tengamos este tipo de problemas, si estemos pensando en sonidos y en Fourier, no hace falta que hagamos siempre la cuenta. Si ya sabemos que esta es una base ortogonal, bueno, acá justo está dividido la raíz de la norma al cuadrado, ¿sí? Que también estaban hechas las cuentas. O sea que de hecho es ortonormal, ¿sí? Si agarramos esta base. ¿Tá? O sea que, bueno, en el A no había que hacer de nuevo las cuentas, simplemente recordar y tenerlo presente. ¿Sí? Después dice, encontrar la proyección ortogonal de F sobre S. ¿Sí? Para que voy acá para el final que estaba hecho. ¿Pudieron plantearlo eso? ¿Cómo le fue? ¿Sí? Ven acá, dice ondas digitales analógicas, un ejemplo concreto. Está como resumida toda esta parte, ¿sí? que puede venir útil. Fíjense, bueno, trabajamos un espacio vectorial B formado por las funciones definidas en el intervalo menos pi pi, ¿sí? Es el intervalo que vamos a usar. Ahí Santi creo que habías preguntado en el grupo de WhatsApp. Entonces, este es el producto interno. Siempre vamos a ver este intervalo de menos pi a pi, al menos en estos Ah, ok, ejemplos, ok. ¿sí? Acá ya vemos, Ah. bueno, ya sabemos que esto es un espacio euclidio, ¿sí? Y bueno, vamos justamente a utilizar la idea, lo que decía antes, que dado un subespacio dentro de este espacio euclidio, sabemos que la proyección ortogonal de f a ese subespacio es la mejor aproximación posible para f dentro de todas las funciones del subespacio. ¿Sí? Bueno, como estamos pensando en sonidos, ¿sí? Y en el teorema de Fourier, lo que vamos a tomar es el subespacio de los polinomios trigonométricos, ¿sí? Es decir, de suma de senos y cosenos más una constante, multiplicando acá por n, ¿sí? Para considerar los armónicos también. ¿Tá? Eso, bueno, acá por ejemplo tomamos nada más 4 funciones, pero ahí podríamos tomar 30, 40, 100.000, ¿sí? Porque son infinitas, ¿no? Los polinomios tienen un número finito de términos, pero el espacio este,
si se quiere, tiene dimensión infinita, ¿no? Porque nada, la base, ¿sí? Que son todos los polinomios que nosotros vimos que eran ortogonales, en realidad tiene infinitos vectores, ¿sí? Pero bueno, siempre puedo tomar un espacio finito y trabajar ahí, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Bueno, eligiendo no todas las funciones, sino algunas en particular para encontrar una proyección ortogonal y después, si hace falta, puedo tomar más términos, ¿sí? Esto es lo que vimos, bueno, en el ejercicio, sabemos que este tipo de cosas, ¿sí? Son ortogonales, lo que hablábamos recién. Y por otro lado, lo que decía antes de que vayamos a pensar el ejercicio, sabemos que esta es una fórmula para la proyección ortogonal, ¿sí? Acá tenemos, como estoy dividiendo por la raíz de la norma, o por la norma en realidad, sería la raíz de la norma al cuadrado, tengo que la proyección es esto de acá, ¿sí? Lo que yo hace un rato decía. Fíjense, quiero proyectar f sobre s, bueno, la primera función de mi subespacio es 1 sobre raíz de 2pi, o de mi base ortonormal, si quieren, ¿sí? O sea que esto es lo que antes habíamos escrito como b por b1 por b1, ¿sí? En este caso no hace falta dividir por la norma porque tomamos ortonormal la base, si no dividimos por la norma al cuadrado. Pero acá es donde quiero que vean que es la misma idea, ¿sí? Con cuentas un poco más engorrosas. ¿Está bien? Y después, bueno, eso, sigue, depende cuántos tenga, pero después hago b, que es f, ¿sí? Por b2, producto interno, y así sucesivamente, ¿sí? Esto hasta acá se entiende, van bien, están como ubicadas en contexto. Sí, sí, yo igual no había buscado eso del anexo, pero más o menos sí. Bien, bien, buenísimo. Sí, acá lo tiene, está bueno este resumen, creo, para cerrar la práctica y también para, bueno, ver este problema en particular. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer ahora, sí, son un montón de cuentas. Ya por suerte probamos que la base es ortonormal, o esta de acá arriba ortogonal, pero tenemos que hacer el producto interno de f por 1 sobre raíz de 2pi, ¿sí? Que va a ser una integral. De hecho, va a ser muchas integrales porque f es una función partida, ¿sí? Esto en un caso real, digamos, podría ser bastante molesto porque una señal digital está partida un montón de veces. Recordemos que se toman 44.000 muestras por segundo, ¿sí? Así que bueno, habría que ver bien cómo hacer esta cuenta. Evidentemente no se va a hacer a mano, pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? Bueno, Igual, sí, en este, lo importante sería cuando fx vale 1, porque el resto todo se anula. totalmente, Lucho, tal cual. Sí, sí, en este caso no queda tan mal la cuenta, pero está bueno remarcar que hay que separar la integral en varias integrales, ¿sí? Pero es cierto, en este caso zafamos, ¿sí? Claro. ¿Está bien? Siempre los cachos que valgan cero vamos a zafar, lo que pasa que, bueno, dentro de 44.000 hay que ver cuántos son cero también. Y eso en un segundo. Eh, pero bueno, lo Ah, que sí, quiero ni hablar. sí, claro, lo que quiero acá es que se lleven la idea, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer con el GeoGebra, que hace las cuentas también. Si igual si hacemos cosas más jodidas, el GeoGebra ya no va a querer mucho porque tampoco está hecho para eso el GeoGebra. Sí, habría que pensarlo con otro programa para hacer cosas más grandes. Entiendo que ya en señales de sistemas van a empezar a usar el Python, que también entiendo que es un buen lenguaje para hacer todas estas cosas, ¿sí? Que tiene bastantes aplicaciones a señales y sistemas, o procesamiento de señales, ¿sí? Bueno, y también se puede ver que mientras más términos tomemos, digamos, más funciones tomemos, ¿sí? De más senos y cosenos tomemos, más
grande sea el polinomio trigonométrico, la aproximación es mejor igual que la que ya teníamos, ¿sí? O sea que no empeora, muchas veces va a mejorar y muchas veces se va a mantener igual, pero en ese sentido no empeora, así que a veces puede ser recomendable tomar más funciones, o sea, más términos de esta proyección ortogonal, con el cuidado también de que mientras más términos tomemos, bueno, más cuentas tenemos que hacer, ¿sí? Así que ahí hay que ver hasta dónde tomar, ¿sí? Puedo tomar 10.000 millones de senos y cosenos, la aproximación va a ser buenísima, pero también voy a tener que hacer un montón de cuentas. Entonces, bueno, recordemos que en general los problemas también los queremos resolver rápido, así que ahí habría que ver, ¿sí? Bien, o sea que bueno, ahí ya tenemos una buena noción de proyección ortogonal, una buena noción de aproximación, para aproximar una función escalonada por una suma de senos y cosenos, o sea, por una función continua. O sea que ahí ya tenemos una buena respuesta al primer problema de la práctica, ¿sí? Que no se base solo en intuición y que además está bastante buena porque podemos asegurar que es la mejor posible, ¿sí? Dentro bueno, de los polinomios trigonométricos y sabiendo que puedo agrandar, pero bueno, si agrando voy a mejorar. ¿Ah? Bueno, acá hay algunos chistes. Así que bueno, este ejercicio 28 es el 32, después tenemos que cambiarlo, se ve que agregamos ejercicios, ¿sí? Y en vez de tomar 4 funciones, toma 3, pero simplemente para que se entiendan las cuentas, ¿sí? No sé, ¿llegaron a hacer algunas cuentas pensándolo solos o solas? ¿Cómo les fue? Me gustaría que me cuenten un poco. Sí, yo estuve resolviendo. No llegué al cálculo final de la proyección, pero, o sea, dejé todo expresado eh, dentro de las integrales y no resolví, soy un poco vago. Bueno, pero se entendió, lo pudiste plantear. Hagan algunas cuentas igual, porque está bueno que las hagan, porque después las van a usar bastante en señales y sistemas, ¿sí? Como para ver cómo se hace, no se vuelvan tampoco ni locos ni locas, pero hagan algunas cuentas para entender bien los mecanismos, ¿sí? Que les van a servir para después hacerle casos más grandes, ¿sí? Pero bueno, buenísimo que lo pudiste encarar, Lucho. El resto, Sí, ahí sí. lo que sí casi, que al principio me confundí es que me había olvidado que la base era ortonormal, entonces estaba dividiendo por la norma, digamos. Pero bueno, después ahí me di cuenta y lo taché eso. Claro, bueno, te dio 1 la norma también, así que, o sea, si Claro, le hubiese ido a calcular, a hacer la cuenta, te hubiese dado 1 la norma y no hubiese sido un problema tampoco. Sí. total. Sí, sí, sí. En la primera cuenta te hubieses dado cuenta, digamos, también. Buenísimo. Bueno, al resto, ¿cómo le fue? No, yo medio que lo de la proyección también, la misma, como que hice unos 2, 3 términos que tenía ahí, como con las integrales, y fue más lo que estuve razonando para plantearlo que después para resolverlo. Pero Bien, lo mismo también, pero pudiste llegar me quedó también. todo. Claro, sí, sí, sí. ¿Alguien más quiere contar cómo le fue? Sí, yo también terminé de plantearlo, por ahí algunas primitivas las hice con Symbolab, pero nada muy complicado, terminé dando. Y lo puse en GeoGebra y se parece. Bien, buenísimo. Ahora vamos al GeoGebra y vamos a agregar funciones también para que vean que se va apareciendo cada vez más. Eh, pero bien, buenísimo. Bueno, bien, entonces después, una vez que llegamos a esta fórmula importante, ¿sí? Y que recordemos que, bueno, como decía Lucho, no estoy dividiendo acá por la norma porque sé que la base es ortonormal, si no siempre puedo dividir por la norma y la norma me va a dar 1 y no importa, ¿sí? Pero esta fórmula es general, ¿sí? Y acá en este caso tenemos una base ortonormal o una base ortogonal si no dividimos por la norma, ¿sí? Así que medio que lo tenemos resuelto el problema, después quedaría, bueno, hacer estas cuentas, ¿sí? Fíjense que el producto interno entre f de x y 1 sobre raíz de 2pi es la integral de f de x
por 1 sobre raíz de 2pi. ¿Sí? Ahora bien, como la función estaba partida, yo sé que vale 0 entre menos pi y menos pi sobre 2, que vale 1 entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, bueno, y vale 0 en lo que queda, ¿sí? En principio tendría que plantear 3 cuentas, ¿sí? Bueno, en cada intervalo, ¿sí? En cada definición, cada partición, digamos, de f, voy a plantear una cuenta distinta porque f tiene un valor distinto o una fórmula distinta, podría ser, ¿sí? Así que separo en esos 3 intervalos y después reemplazo y como dice Lucho, por suerte, como f vale 0 en 2 intervalos, todo eso se va y sería simplemente este integral de acá, ¿sí? Que bueno, es una integral directa porque es una constante, ¿sí? La segunda cuenta es muy similar, solo que tengo un coseno, ¿sí? Me queda algo así también porque se me van, ¿sí? Los intervalos donde la función vale 0. Y también es un integral bastante directo, o sea que creo que son cuentas que pueden hacer. Yo creo que lo más difícil ahí está en avivarse que tengo que separar en 3 integrales, pero una vez que ya lo saben, creo que van a estar bien, ¿sí? Hasta acá, bueno, efectivamente van bien. ¿Alguna pregunta? No, no, no. Encima, bueno, viéndolo con lo del anexo, está más claro. Buenísimo, bueno, eso lo tienen ahí, que está bueno también para que lo Como para piensen, ojearlo. ¿sí? Fíjense, hagamos la cuenta acá y ya vamos al GeoGebra ya a graficar un poco y ver qué pasa. Acá, si yo hago la cuenta, me queda raíz de 2pi por raíz de 2pi es 2pi, o sea que me da 1/2 y me queda más 2 sobre pi por coseno de x, ¿sí? Vayamos a graficarla. Vale, no, pero en GeoGebra tengo otra. Bueno, no importa, eso nos da ahora y vayamos a hacer las cuentas, pero con el ejercicio con el primer ejercicio, ¿sí? Volvamos. ¿Alguna pregunta del 32 antes de volver al 1? No, no, por ahora no. Bueno, entonces volvamos al 1, ¿sí? Que teníamos esta función y que habíamos intentado medio a ojo resolverla. Incluso habían igual salido unas lindas propuestas a ojo, ¿sí? Vayamos ahora con la proyección ortogonal, que sabemos que es la mejor aproximación, ¿sí? Por lo menos tomando sumas de senos y cosenos. Entonces, bueno, tenemos la función esta, ¿sí? Fíjense que, bueno, es una función partida, una función escalonada, ¿sí? Y vamos a ir tomando la g de x, ¿sí? La proyección. ¿Cómo puedo hacer la proyección acá en GeoGebra? ¿Sí? Perdón, vamos a hacerlo así de a poco, me parece que va a ser mejor. Defino. G0 de x era la primera función, ¿sí? De nuestra base ortonormal, que era, ¿se acuerdan? 1 dividido raíz de pi, ¿no? ¿Está bien? Esta era la primera. Dos, Raíz de raíz 2pi. de 2pi. Gracias. Después, bueno, G1 de x era, no me acuerdo si el seno o el coseno, pero es indistinto. Sí, coseno. ¿Sí? No los vamos a graficar. Y también, esto sí, 1 dividido raíz de pi, ¿no? Era, claro, coseno de x sobre, sí, bueno, raíz de pi. ¿Está bien? Bueno, G3 es similar. 1 sobre raíz de pi por seno de x.
Y vamos hasta ahí, ¿sí? A ver qué sale. Entonces, mi primera aproximación, vamos a llamar, bueno, A de X, vamos a llamar lo que es la aproximación. Fíjense lo que yo podría hacer con el GeoGebra. Integral de f de x por g0 de x entre menos pi y pi. ¿Sí? Esa integral la multiplico por g0 de x. Es una constante. El primer término de la proyección ortogonal. No sé si van siguiendo, si no, por favor, párenme. Pero No sé, se entiende. básicamente estoy escribiendo en el GeoGebra lo que estábamos escribiendo antes. Y acá, bueno, me hace las cuentas, ¿no? Que de nuevo, por más que las haga el GeoGebra, está bueno hacerlas a mano a veces para tener un entendimiento más profundo. ¿Sí? Después de eso, la verdad que no queda otra que programar cuando vemos problemas un poco más grandes. ¿Sí? Y lo mismo, no sé por qué le puse G3 y no G2, pero bueno, ya lo puse así, no importa. ¿Qué? Me emocioné, me apuré. F de x por G3 de x, también entre menos pi y pi. ¿Sí? Eh, Recordemos que GeoGebra no es el mejor lugar para hacerlo, pero bueno, es lo que estuvimos usando, así que lo hago acá. Bueno, esa es nuestra primera aproximación. ¿Sí? ¿Qué les parece? Está bastante bien. O sea, viéndolo en el GeoGebra, casi que se aproxima esos valores que quedaron en verde. Y solo con 3 términos, más o menos. Claro, bien. ¿Les parece espectacular la aproximación? No sé si, si espectacular, pero no está mal. Bien, bien, buenísimo. No, estamos de acuerdo. Sí, no, espectacular, yo tampoco creo que es. Eh, Claro. pero bueno, no está mal. ¿Sí? Es mejor, creo, a varias que habíamos dicho a ojo, ¿no? Tiene como que se acerca en más lugares, ¿sí? Así que no está tan mal, ¿sí? No, y de a poquito, digo, si se harían más términos, va. Si tuviesen más, como que un poquito más se va a acercar. Bien, buenísimo. Sí, vamos a hacer eso, vamos a ir agregando términos hasta que nos parezca espectacular o bueno, o hasta que nos cansemos de escribir cosas en GeoGebra, pero creo que la idea igual se va a ir entendiendo. ¿Cuál es el próximo término que agregaría? Sería el que no haría, va, que quedó por seno de 2x. Bien, coseno voy a poner porque habíamos Ah, puesto cosa. coseno primero, pero está bien, lo importante es que tenemos que multiplicar por 2x. ¿Sí? Bien, y entonces acá puedo, fíjense, también, sumo un término, ahora lo mismo, integral de f contra g3 por g3. Y ahí agrandé el espacio S porque estoy agregando la función g3 a los generadores. ¿Sí? Y también en principio mejoro la aproximación. ¿Sí? Integral de f de x por g3 de x. Creo que el por no hace falta ponerlo, pero menos pi
y pi por G3 de X. Veamos. Bueno, no cambió. ¿Sí? Tal Eh, vez sí, pero bueno. puede ser mejor o puede ser igual. Mm. O sea que de nuevo, empeorar no empeoró. Veamos la G4. Ahora sí, ponemos, bueno, uy, perdón, la misma pero con el seno, ¿no? Esto por Claro. Un 3x. seno de 2x y para que lo voy a borrar. Bien, bueno, como ven, no es el mejor lugar GeoGebra para hacer esto. Sí, es muy denso cómo te tenés que mover en la función. Sí, no es muy cómodo, también varias cosas, creo que no está pensado para esto GeoGebra tampoco. Eh, pero bueno, no sé tampoco si se puede hacer un for, por ejemplo, en el GeoGebra, para facilitar. La verdad que yo tampoco soy el mejor usuario de GeoGebra, o sea que tenemos dos factores negativos ahí, pero Bueno, nada, o sea, para que pero va. claro, para que vayamos viendo está bueno, después ya lo podremos hacer en otra cosa. Y miren, ahora sí cambió, ¿sí? Y bueno, fíjense cómo en lugares se acerca mucho más, en lugares no tanto, y cómo se va deformando ya a un nivel que por ahí no estábamos esperando, ¿no? Cuando hacíamos más a ojo la cosa, ¿no? Vamos con G5, ¿sí? Paciencia acá, les prometo que el resultado va a estar bueno. Cualquier duda me escriben, ¿no? Me escriben, me preguntan. Acá tenemos coseno de 3x, ven cómo vamos agregando. ¿Sí? Ponen que... No, un error acá sería fatal. Y la agregamos también, ¿sí? Integral de f por G5 entre menos pi y pi por G5 de x. Bien, también cambió, ¿sí? Miren cómo va. Ya esta parte de acá de -1 está bastante buena, fíjense cómo va haciendo esa curvita, ¿no? Que se está acercando bastante, está mejorando, si no sé si Pasa. Igual por el uno que antes estaba como tocándolo, rozándolo, pero bien, sí, sí. Lo bajo está. bueno, ahí se corrió un poco, ¿sí? Agreguemos una más, ¿sí? ¿Cómo vienen hasta acá? Bien, bien. Hacemos G6, ¿sí? Y de nuevo ahí tengo que hacer lo mismo con G6. Me pongo a copiar y pegar porque me da miedo que se me borre todo, que me ha pasado en el GeoGebra. Por eso estoy escribiendo cada vez, ¿sí? No, copiar y pegar estaría bueno y simplemente cambiamos el numerito de la G.
G6 de X entre menos pi y pi por G6 de X. Estamos bien, sí. Bien, bueno, acá en -1 mejoró mucho, pero acá en 1 empeoró un poco. ¿Sí? ¿Se bancan que hagamos un par más? Sí, a ver qué onda si cambia. Igual también habría que ver tal vez si después mejora en uno y no se corre en el -1 o no. O tal vez en algún momento como se estabilice. Recordemos que en global, si cambió, es que está mejorando. En global es, digamos, en todo el área que queda, ¿no? Sí, porque también como Ah. que se compensa bastante la parte que pasa por encima a la parte que está por debajo de la curva, o sea, de la recta, digamos, que estamos buscando aproximar, como que se va compensando bastante. Sí, acá fíjense, en -1 acá quedó muy buena, y acá en 0 quedó muy buena, -1 de X, y acá en -1 de Y también está mejorando, pero es cierto que acá agrandamos un poquito. ¿Sí? Pero bueno, de nuevo, se puede probar, de hecho es bastante simple la prueba, que si uno agranda el espacio, el subespacio donde proyecta, y la proyección tiene que mejorar la distancia, o en el peor de los casos, igualarla, digamos. Que si uno agranda el subespacio no puede empeorar la aproximación. ¿Sí? Y básicamente es porque uno está eligiendo sobre más funciones, entonces la que ya tenía la puede seguir eligiendo. ¿Sí? Bueno, G7, yo me juego que esta no va a cambiar nada. Entre menos pi y pi por G7. Perdón. Bueno, no cambió nada. ¿Por qué les parece que sabía que no iba a cambiar nada esta? Magia. Ni idea. Puede ser. Habría que, No, habría que hacer- realmente no sé. No, claro, mm, desconozco por qué. habría que hacer la cuenta. Yo creo que este 4x me hace que después me queden números enteros. O sea, sabemos que la integral del coseno es el seno, y ese 4 hace que me queden números enteros. Entonces me va a quedar seno de números enteros en las primitivas, y se me van a ir todas, ¿no? Me va a quedar todo cero cuando haga las integrales. Ah, por eso no iba a cambiarlo mucho. Claro, con el 3 no, porque me queda un 3 medios, cosas de ese estilo, pero con el 4 sí. Ah. Pero bueno, no importa, igual hacemos la cuenta. Esto estaría bueno si lo vemos, por ahí podemos sacar algunos términos, ¿no? De antemano. Te hago una pregunta. GeoGebra no te permite hacer sucesiones infinitas, por ejemplo, no, series. No, vos podés hacer ningún programa en realidad, porque finitos términos, ninguna memoria te lo puede Claro. plantear, pero sí podés hacer. De nuevo, el GeoGebra no, yo tampoco lo conozco tan bien por ahí, pero no sé qué herramientas de programación tienen. ¿Sí? Si no, en otros lenguajes vos podrías hacer una iteración de, no sé, de 1000 términos de una sucesión, y ya, listo, ya por ahí la aproximación que tenés está muy buena. ¿Sí? Eh, con esto lo Claro, mismo, claro. con
si yo hago for, ¿sí? Defino todas las funciones, que también las podría definir con un for, porque son muy similares, ¿sí? Y después hago un for de 1000 términos, bueno, encuentro una función buenísima, ¿sí? Por eso también esto que estamos haciendo sigue siendo medio rústico a nivel programación, computación, ¿sí? Eh, pero a nivel matemáticas está bueno, digamos, porque vamos mejorando, ¿sí? Las aproximaciones y porque sabemos que es la mejor posible hacer la proyección ortogonal. Bueno, esta G8 tampoco parece haber cambiado demasiado. Bueno, ¿cómo vienen? Che, ¿se bancan dos más o más o menos se entiende la idea? Quería mostrarles lo que quedaba con más, pero está tardando bastante en... A mí lo que me da como curiosidad es si cambia el número que está multiplicando a X, si es muy grande, si infiere más, porque por ahora lo que vimos es que este último caso que valía 4, casi no infirió en nada en la general que estamos armando. Si es que ese número que está multiplicando X afecta mucho según qué número sea. No, en realidad eso también mucho tiene que ver con la partición, porque justo está partido en pi sobre 2, que al multiplicarlo por 4 me va a quedar 2pi, ¿sí? Pero si estuviese dividido en pi sobre 3, el 3 se hubiese cancelado, ¿sí? Y no sé, si estuviese dividido en intervalos más extraños, por ahí no se cancelaba ninguno, ¿sí? O sea que es bastante propio de este problema con respecto a dónde están hechas las particiones. Claro, ok. ¿Sí? Después habría que ver, yo creo que mientras más grande es el n también se van agregando como ciertas sutilezas, ¿no? Porque recordemos también que son los armónicos, que si bien generan el timbre del sonido, pues no son tan escuchables, por así decirlo, ¿sí? O sea, se escuchan en un marco global, pero en el detalle no. Bueno, paren que voy a compartir. Mati, ahí lo que estabas diciendo es que los armónicos no se van a escuchar tanto como la fundamental y que habría que hacer ciertas, como que habría que considerar ciertas cosas respecto a estos armónicos, o sea, respecto a la función esta general que estamos armando. No, lo decía en el sentido de que el detalle que trae el armónico al sonido general no es tan escuchable, digamos, como la fundamental, ¿sí? Si bien el armónico hace al timbre del sonido, uno cuando escucha por ahí puede llegar a distinguir la fundamental, pero es muy difícil que distinga el armónico en sí, ¿sí? En ese sentido, digo, cuando uno va agregando funciones, fíjense que ya va aproximando mejor y que obviamente mientras más tome, mejor va a ser la aproximación, pero también va a llegar un momento que tal vez el cambio es tan sutil que no nos dábamos cuenta, ¿sí? Con nuestro oído, salvo bueno, que alguno tenga, o alguna un oído muy fino y muy sutil, hay un montón de cosas que por ahí no, por más de que o nos damos cuenta, pero no podemos llegar a identificarlo, ¿sí? En ese sentido, obviamente que si uno le saca todos los armónicos, el timbre cambia, ¿sí? No sé si escucharon, por ejemplo, cuando algunos instrumentos sintetizados, digamos, si bien mejoraron un montonazo, a veces se nota la diferencia, ¿no? Y ahí es porque faltan, ¿sí? Armónicos y algunas cosas que hacen que el sonido no sea tan fiel,
¿sí? Ahora la verdad que hoy en día ya están muy buenos igual, pero hasta las guitarras, yo me acuerdo cuando yo era más chico, eh, las guitarras eran horribles, las guitarras MIDI, sinceramente, y ahora más o menos zafan, ¿sí? Lo mismo con las orquestas. Pero bueno, no sé si te contesto, Lucho, o estabas pensando en Sí, otro. no, sí, 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 perfecto, perfecto. No, sí, también pensando lo que decías de las guitarras MIDI, sí, los pedales, ahora los digitales son buenísimos. Y por ahí en un principio eran bastante truchelis el sonido que sacabas, pero ahora ya casi no hay diferencia. Claro, hay una artificialidad que se escuchaba, entonces en ese sentido sí lo podemos distinguir, pero al mismo tiempo por ahí es difícil ver dónde y cómo. Pero bueno, eso también, pues, claro, al tener más memoria se puede mejorar todo, ¿no? Más memoria en menos espacio, en chips chiquititos, ¿no? Eh, bueno, ahí va queriendo bastante, si no sé qué les parece. Eh, No, Y sí, va ahí se más. aplastó bastante también en el uno de arriba, un poco más que antes. Se va aplastando. Le agrego dos más y después les digo más o menos cómo va a quedar en general. Eh, no le voy a agregar coseno de 6x, ya jugándome a que definitivamente no va a cambiar en nada. ¿Sí? Paren que acá. Mm. Esto, bueno, pongo una más y ahora les comento un par de cosas. Bueno, me voy a seno de 6x nomás. Me juego que coseno de 6x va a dar 0. Bueno, hagamos esta última. F. ¿Sí? De nuevo, esto recuerden que en otro entorno que no sea GeoGebra esto podría haber sido muchísimo más rápido, ¿sí? Y también mucho más fácil de agregar más funciones. ¿Está? Bueno, ahí sí, lo que quiero que vean es esta especie de bucle que va haciendo acá, ¿sí? Eso, paren que pongo de nuevo. Esto es un poco lo que va a pasar cuando uno realmente agregue más funciones, ¿sí? Sería bueno hacerlo para 20, 30, ¿sí? Porque lo que empieza a pasar, así como veníamos, ¿sí? con este bucle por ahora medio tímido, ¿sí? ¿No? Cuando fuimos agrandando ya empezaba a hacer esto, que estaba bueno porque aproxima bastante, ¿sí? Mientras más tomemos, esto se va a pronunciar cada vez más y voy a quedar muy cerquita, ¿sí? Voy a empezar realmente a estar muy, muy, muy cerca de la línea recta, pero con ondulaciones, ¿sí? Entonces empiezan a quedar cosas de este estilo, ¿no? Luego así, un salto,
algo así, un salto, algo así, ¿sí? Donde en la recta se pega muy bien y donde lamentablemente en los bordes en general pega saltitos de este estilo. A mí me queda con un pico, igual va a quedar suave, digamos. Sí, o sea que acá la aproximación va a estar muy buena y inevitablemente acá va a pegar unos saltitos en los bordes. ¿Sí? Entonces lo que pasaría si sigo y sigo tomando 20, 30 funciones de este estilo, va a empezar a realmente aproximar muy bien. Nada, si alguno quiere hacerlo después con alguna otra cosa, con el MATLAB, con algún otro entorno de programación más amigable para hacer, en GeoGebra de hecho creo que se puede hacer con un for también, pero igualmente las veces que lo hicimos tarda mucho en cargar también, así que definitivamente no es un buen entorno para hacerlo. ¿Sí? Pero bueno, nada, quería hacerlo para que vayan viendo y para que se entienda también un poco la idea de cómo hacerlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿van bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo por ahora no se entendió bien, bastante interesante. Sí, por mí tampoco, quedó bastante tipo claro con la representación. Bien, bueno. Bueno, y de nuevo, está bueno eso, que encontramos una buena solución, ¿sí? Nos llevó una práctica, tuvimos que estudiar, que pensar en cosas abstractas, pero encontramos una solución bastante buena, ¿sí? Y bastante linda también, porque son sumas de senos y cosenos, ¿sí? Por más de que acá estamos haciendo cuentas, de que hay que hacer cuentas con integrales, un montón de cosas, no está tan mal, ¿sí? Son sumas de senos y cosenos, es bastante amigable dentro de todo, me parece. Sí, más allá de que sea cuentoso, no es recontra complejo No, tal lo que cual. hay que hacer. Tal cual. Así que bueno, nada, hoy quería terminar con esto, para cerrar un poco los problemas que planteó toda la práctica, para ver la aplicación a sonido, y bueno, en materias que sigue van a seguir siendo un poco más profundo con esto, ya orientándolo bien al procesamiento de señales, ¿sí? Que, bueno, que supongo que también les interesa bastante por la carrera que eligieron. ¿Ah? Así que bueno, por mí estamos. Cualquier duda me escriben, ¿sí? Hoy es la última clase. Recuerden eso, que se viene el final en febrero, que me pueden escribir con consultas y que antes de los finales pondremos probablemente dos sesiones de consultas, una yo y una Matías, que es el profe de la tarde. Eh, Así que nada, estamos en contacto. ¿Tá? Perfecto, muchas gracias, Mate. Un saludo grande. Dale, un abrazo. Ah, y Muchas perdón, gracias. aclaro con respecto a la cursada, digamos, si entregaron los 3 TP, si aprobaron el TP integrador, ya están, ¿sí? Con los que necesitaban recuperar algo, yo me comuniqué personalmente, el resto tiene aprobada la cursada. Sí, Jeremías, ahora te escribo. Es cierto, me olvidé de eso, ahora te escribo. Dale, perfecto. Bueno, Bueno, estamos. muchas gracias, Mateo. Bueno, Gracias a profe, ustedes. Nos vemos. me gusta por las clases. Bueno, igualmente, Nos Buena vemos. cursada, gracias. muchas gracias a ustedes también. Cualquier cosa hablamos. Dale, dale, profe. Saludos. Dale. Igualmente, buenas vacaciones también y suerte en los finales. Chao, saludos. Chao, nos vemos. Vacaciones. Igualmente.